Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto recibirles a todas y a todos. Estamos arrancando una nueva sesión de la Escuela de Cuadros del Partido del Trabajo en Oaxaca y hoy estamos muy contentos, de verdad muy agradecidos porque aceptó acompañarnos a esta sesión un compañero líder social de toda esta región del sur sureste y de todo el país, particularmente de Chiapas, el profesor Amadeo Espinosa. Ya leerá Daniel Juárez su currículum, pero bueno, es un compañero profesor que ha sido diputado federal, forma parte de la Comisión Coordinadora Nacional, el órgano de dirección nacional del partido que ejecuta todas las directrices que la Comisión Ejecutiva Nacional dispone. Y nos da muchísimo gusto, de verdad, estar aquí en esta sesión con él. Le agradezco mucho a las compañeras y compañeros que estén asistiendo. Mi querido Amadeo, están aquí en esta sesión, en esta transmisión en vivo, dirigentes del Partido del Trabajo de todo el estado de Oaxaca, en las distintas regiones, compañeras y compañeros. Ya sabes cómo lo ha seleccionado a nivel nacional nuestra Comisión Coordinadora Nacional. Aquí hay paridad, tenemos mitad de mujeres, mitad hombres en los órganos de dirección. Bueno, pues con todos los obstáculos que nos ha traído la pandemia, nos hemos reinventado y estamos realizando esta escuela de cuadros. Tenemos cerca de 2 meses de estar haciendo ejercicios como este y yo creo que para nosotros esto llegó para quedarse. De alguna forma, pues cuando todo regresa a la normalidad, estaremos nosotros pues, realizando actividades presenciales, pero ya no tenemos ninguna duda de que estas actividades que hoy estamos realizando de manera virtual, pues las seguiremos realizando porque es pues una forma de acercamiento constante y permanente. El Partido del Trabajo en Oaxaca también tiene entre sus filas a dirigentes que han sido del magisterio aquí en el estado de Oaxaca. Yo quiero destacar que aquí en el estado pues somos luchadores sociales también y tenemos en los maestros, en las maestras, pues una punta de lanza muy importante. Quiero informarte a ti que en estos momentos en que está a punto de vencer el plazo para que, como dice un transitorio de una disposición legislativa, pues tenemos que armonizar, dice la ley estatal de educación, y el Partido del Trabajo está jugando un papel muy importante. Nosotros vamos a respaldar las posturas de las maestras y de los maestros de Oaxaca. Vamos a incorporar el peteo en la legislación, lo vamos a hacer porque estamos convencidos de que no puede haber una ley de educación sin el concurso, sin la participación de las maestras y maestros, y así lo hemos hecho saber públicamente y muy posiblemente la próxima semana estemos en condiciones de socializar con el movimiento magisterial de Oaxaca ya una iniciativa que queremos presentar en la Cámara local. Así lo hemos hablado con los diputados del PT del Congreso local, lo hemos conversado con la diputada Maribel Martínez Ruiz, con la diputada Margarita García, que forman parte del grupo parlamentario del PT en la Cámara Federal. Y bueno, pues estamos trabajando duro porque así como lo hicimos a nivel federal, donde el PT tuvo una participación muy importante en el tema educativo, así lo vamos a hacer ahora aquí también en el estado de Oaxaca. Así es que, pues vamos a arrancar, muy agradecidos, reitero, con Amadeo Espinosa, creo que estamos de manteles largos, estamos de plácemes, estamos de verdad muy honrados con tu presencia, porque si alguien puede hablar del movimiento magisterial,
del sindicalismo democrático y la educación en México, pues es sin duda Amadeo Espinosa. El responsable de la Escuela de Cuadros en el Partido del Trabajo en Oaxaca es Daniel Juárez. Le cedo a él la palabra para que pueda hacer la presentación y agradezco mucho pues la presencia de todas y de todos los compañeros de la dirección estatal del PT. Así es que, del PT aquí en Oaxaca, así es que Daniel, te escuchamos con mucha atención la presentación del compañero Amadeo Espinosa para que después él pueda disertar y al final haremos una sesión de preguntas para que él pueda dar sus respuestas respectivas. Adelante, Daniel. Gracias, Amadeo. Gracias, Daniel. Benjamín, perdón, diputado. Muchas gracias, diputado. Saludo de verdad con mucho aprecio a la diputada Maribel. Muchas gracias, diputada, por acompañarnos. Por supuesto, a las y los compañeros integrantes de la dirección del partido y de la JUVE en Oaxaca. Muchas gracias a todas y a todos. Estimado Amadeo, nuevamente agradecerte tu presencia en Oaxaca. Y bueno, nos acompaña nuestro amigo integrante de la Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo, quien es Francisco Amadeo Espinosa Ramos, compañero egresado de la Escuela Normal Rural Mactumaxá en 1975, es egresado de la Escuela Normal Superior de México en 1981 en la especialidad de Historia, integrante de diversos comités ejecutivos en la sección 7 de Chiapas, secretario general de 1994 a 1998 en la sección 7 de Chiapas, diputado local 2001 a 2003, presidente del Congreso local 2001 a 2002, diputado federal en la 59 legislatura 2003-2006 y diputado federal en la 61ª legislatura 2009-2012. Repito, integrante de la Comisión Coordinadora Nacional del PT en México, pero además un gran compañero, amigo, dirigente social y muy cercano a las luchas magisteriales sociales de las causas sociales en Chiapas y muy atento en trabajar de la mano del PT, del profesor Anaya y por supuesto de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un placer para nosotros recibirte en Oaxaca, estimado Amadeo Espinosa. Te escuchamos. Pues muchísimas gracias, Daniel, por esas palabras. Diputado Benjamín, diputada Maribel, todos los compañeros, compañera Ita, José Miguel, a todos, muchas gracias primero, Daniel, por la invitación, Benjamín, por esta oportunidad. Quiero hacer esto como pues una charla entre compañeros, entre amigos, de las experiencias que pues, en el andar, en la lucha que hemos tenido aquí en el estado de Chiapas, en la formación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, donde el estado de Oaxaca también fue un actor fundamental en las luchas del magisterio a nivel nacional. Por eso, todo esto lo quiero vincular desde luego con la lucha del Partido del Trabajo, del cual formo parte desde pues, que se fundó, pero que de alguna manera, como se va a escuchar en esta charla, las prácticas que hoy tenemos en el PT, nosotros también las desarrollamos antes de que el PT naciera formalmente a la vida política en el país en 1990. Si me permiten, entonces voy a decirles que, como todos sabemos, aunque el Partido del Trabajo nació formalmente en diciembre de 1990, sus orígenes se remontan al movimiento del 68, pero sobre todo a la década de los 70, donde se crearon y desarrollaron las grandes coordinadoras de masas en el país. La Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, la CONAMUT, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, la CEMPA, como la conocemos vulgarmente, y la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Es en esta década donde se desarrollan estas coordinadoras como parte, como consecuencia de la lucha estudiantil de 1968. En diciembre de 1972, después de una huelga de varias escuelas normales
normales rurales del centro y del norte del país, la normal donde yo estudiaba en Matumaxá, nos invitaron a la reorganización de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, la FEXU. Esta federación dejó de funcionar después del 68 porque hubo pues, la represión después del 68 separó a las escuelas normales de las escuelas secundarias y algunas como Matumaxá que tenía secundaria la quitaron y dejaron la secundaria en Oaxaca. Y entonces esta federación en 1972 volvió a darle vida a la lucha estudiantil aquí en Chiapas y empezamos a vincularnos no solamente con la lucha estudiantil, sino a vincularnos con los obreros de la construcción, a vincularnos con los sindicatos madereros, con los trabajadores de los sindicatos madereros. Incluso participamos hasta en una huelga de la presa Chicoacén, que aguantó solamente un día, porque fue en el mes de marzo, abril, y las lluvias amenazaban, y si el techo, el muro de la presa no se levantaba, pues se podía llevar todo eso y no iba a haber tal presa de Chicoacén en Chiapas. Entonces, estas luchas en las que participamos como trabajadores, como estudiantes, pero vinculados a las luchas de los trabajadores, nos permitió luego, en la siguiente etapa, vincularnos a la lucha de los trabajadores de la educación. En 1975 salimos de la escuela normal y 76-78 estuvimos trabajando en el norte de Chiapas. Allí se estaban dando condiciones muy especiales en esos años. Empezaba la explotación petrolera y la vida cara en el norte del estado era algo asfixiante. Entonces empezamos los trabajadores de la educación a organizarnos. Pues en ese tiempo, ¿quién hablaba de paro? ¿Quién hablaba de huelga? Eso era impensable. Empezamos a organizarnos y 12 zonas escolares del norte del estado de Chiapas se empezaron a organizar. Llegaron a Yajalón, la población donde yo trabajaba en esos años, y ahí se reunieron compañeros de esas 12 zonas escolares y ahí hicimos la declaración de Yajalón. ¿Qué es la declaración de Yajalón? No es más que un simple compromiso de solidaridad entre estas 12 zonas escolares del norte del estado, de que íbamos a luchar por conseguir mejores condiciones de vida y que si uno se lanzaba, pues los demás tendríamos que apoyarlos. Entonces, de esa manera, el 23 de mayo de 1979, iniciamos una lucha. Por primera vez, una zona escolar se fue a la huelga. Estación Juárez fue la primera, enseguida siguió Yajalón, y bueno, las 12 zonas del norte nos fuimos al paro. Este paro, que en ese tiempo era inédito, porque casi nadie se atrevía a eso, fue algo que nos permitió que el CEN del CENTE de aquellos años acudiera a Chiapas. Nosotros nos habíamos reunido en Pichucalco, Chiapas, y ahí nació por primera vez un 24 de mayo, un día después del inicio, lo que denominamos el Consejo Central de Lucha del Magisterio Chiapaneco. Esa formación nos permitió luego, en una discusión que ahí tuvimos, decidir qué hacíamos. Algunos compañeros decían, vamos a mantener la huelga aquí en el norte porque es más fácil que nos resuelvan. Otros, la mayoría, decidimos porque debíamos extender el movimiento. Y así nos sacamos brigadas a todas las zonas escolares del estado, incluso de Tabasco, porque Pichucalco está ahí a la vueltecita de Villahermosa, y se fueron a todos lados las brigadas y promovieron el paro indefinido
no solamente en el norte, sino en todo el estado. Afortunadamente, logramos que en corto tiempo, el paro inició el 23 de marzo. Para el 8 de junio ya habían varias zonas escolares, no solo las 12 que habíamos iniciado, sino ya se habían sumado varias del centro y de la costa del estado de Chiapas, de la región del Istmo Costa. Y entonces eso nos permitió que el movimiento creciera y que desde luego tuviéramos mejores condiciones de propaganda, de brigadeo y de todo lo demás. El Comité Ejecutivo Nacional del CENTE envió a Antonio Jaime Aguilar, que a la postre también fue secretario general del CENTE, a negociar con el naciente CCL. En esa negociación se logró que el CENTE dijo, miren, ya vamos a terminar el curso, no es posible que sigan ustedes en paro, levántenlo, nosotros nos comprometemos que si el 15 de septiembre el gobierno federal no ha dado respuesta a la demanda de ustedes, vamos a encabezar nosotros la huelga, así muy machitos los del CENTE, que no eran nada de eso, ¿no? Pero así lo dijeron. Entonces firmaron una minuta de acuerdos y con esa minuta dijimos, está bien, nos vamos a levantar, levantamos el paro. Ahí en este levantamiento del paro, ya estaba una buena parte del estado de Tabasco, ya estaba una buena parte del estado de Chiapas en el movimiento y con un ánimo muy bueno. La verdad, había mucho entusiasmo. Algunos incluso dijeron, no hombre, ¿cómo vamos a levantarle? Sigamos. Sin embargo, imperó la prudencia y se ganó que se levantara el paro el 8 de junio. Terminando el paro, aquí es donde se vincula la lucha del PT con la vida del magisterio democrático. Terminando el paro, terminó el 8 de junio, las clases terminaban en esos años el 30 de junio, viene a visitarnos un amigo que fue diputado del PT, Oribe, Adolfo Oribe. Adolfo entra en contacto con López Nelio, que era secretario general de las secundarias técnicas de Yajalón. No sé dónde lo conoció, nunca lo investigué, pero él nos invitó a López Nelio y a mí a que platicáramos y que buscáramos la forma de dar solidaridad al movimiento que se acababa de levantar, lo que se esperaba que para septiembre volviera, ¿no? Entonces, en ese momento yo y Daniel, que era el secretario general de las secundarias técnicas, pues le dijimos que sí, y nos fuimos a las normales superiores del país, fundamentalmente la Normal Superior de Chiapas y la Normal Superior de México. Ahí se organizaron todos los compañeros de maestros, se empezó a difundir porque se conocía muy poco lo que estaba pasando, que había pasado en Chiapas, se empezó a difundir y se empezó a decir, hay que prepararnos para el 15 de septiembre. Los charros no van a cumplir, vamos a entrarle para que la huelga se haga. Entonces, se hicieron visitas desde México con brigadas de maestros que estudiábamos en la Normal Superior en México a la Normal Superior de Chiapas, que ya era un hervidero también político, porque todos los compañeros de la región norte pues estaban haciendo campaña en favor de la huelga para septiembre. Es así como después de levantar el paro, después de ir a la Normal Superior, ahí en la Normal Superior también entramos en relación, gracias a Adolfo, con los compañeros del SAI, del Sindicato de Actores Independientes. En ese tiempo lo dirigía Enrique Elizalde. En ese sentido, Enrique Elizalde nos vinculó con una actriz muy famosa ahora en telenovelas que se llama Susana Alexander,
Susana nos puso a su hija, una joven, muy joven, unos 20, 22 años, a que nos ayudara a construir una obra de teatro. Una obra de teatro que era sobre la lucha, ¿no? De cómo se hacía una asamblea y cómo le gritaban a los charros, y lo hacían muy bien. Tanto es que esa obra de teatro nosotros la llevábamos en el mes de septiembre, cuando se iniciaron el curso, presentábamos la obra y luego hacíamos la asamblea. No, hombre, y toda la gente estaba puesta para la huelga, ¿no? Puesta. Entonces, esta obra de teatro nos ayudó mucho a la agitación política. En septiembre convocamos una marcha el 8 de septiembre, se hizo una marcha muy grande para esos años. Claro, ya no son como las de ahora, que son el doble, el triple. Pero para esos años era una marcha muy grande. Y el 15, sin mediar palabra, a paro. Para ese momento ya era un paro Chiapas-Oaxaca. Así fue como los primeros días de octubre, el paro empezó el 15 de septiembre, en los primeros días de octubre nos ofrecieron un bono, 1,500 pesos, que ahorita puede parecer muy poquito, pero que en aquel tiempo significaba casi el 24% del sueldo de base que teníamos. Era muy bueno. Se levantó el paro, pero después empezaron a querer reprimir y entonces se tomó el edificio de la SEP, se tomó el edificio del sindicato, corrimos a los charros y ya nos adueñamos del edificio seccional. Desde esa vez hasta que se hizo el Congreso, el sindicato estuvo, el edificio sindical estuvo en manos del movimiento democrático. Cuando se levantó el paro, con esto de los 1,500 pesos, desde luego el movimiento convocó, el paro terminó por ahí del 10 de octubre, la toma de la SEP la entregamos el 20 de noviembre, y para el 17 de diciembre de ese mismo año, 1979, ya estábamos convocando a la formación de la Coordinadora Nacional. Invitamos a una reunión nacional, llegaron representantes de muchos estados, compañeros inquietos, y entonces se funda la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y se llamó, y Organizaciones Democráticas Decentes, se le llamó así, porque dentro de los que llegaron a esa primera reunión que dio origen a la coordinadora, llegaron compañeros de lo que era el MRM, un movimiento, una organización que quedó desde la época de Otón Salazar, ¿no? De las luchas del magisterio de ese tiempo. El MRM estaba el Frente Magisterial Independiente Nacional, el FEMIN, que dirigía un tal Robelio Fernández. Robelio tenía su centro de operaciones ahí, el mercado de San Cosme y la Escuela Normal Superior, y él dirigía el FEMIN, como lo conocimos vulgarmente. Y también otra organización que se llamaba la Organización Democrática del Magisterio. Estas tres organizaciones trajeron militantes de varios lugares del país a esta reunión de la coordinadora, aquí, a la primera reunión donde nació la Coordinadora Nacional aquí en Tuxtla. Éramos nada más estados con movilizaciones, Chiapas y Tabasco, y gente que vino simpatizante, que veía con simpatía el movimiento, pero que no tenía como tal un movimiento en sus entidades ningún otro más. Después de eso, estoy hablando de 1979, vino el movimiento en Oaxaca, 1980, mayo de 1980 inició en Oaxaca la movilización. Para ese momento nosotros ya veníamos de bajadita, porque como todo, a veces nosotros empezamos a hacer cada 8 días después de que se entregó la SEP y en el sindicato lo manteníamos, cada 8 días teníamos una asamblea estatal. Y entonces la asamblea estatal, llegó el momento al principio que todo era muy bien, mucha gente, pero conforme el tiempo fue pasando,
pues empezó a bajar, a bajar, a bajar. Y el movimiento en Oaxaca nos dio ánimo, pero aquí la cosa seguía hacia abajo. Había desgaste. Entonces, en septiembre, recuerdo que nos reunimos unos cuantos ahí en Chiapas y dijimos, o hacemos algo espectacular como hicieron los oaxaqueños, o nos vamos a acabar. Y entonces, de ahí surgió el plantón. De una vez, todos al plantón, esa fue la consigna. Y empezamos a promover en septiembre el plantón y nos fuimos a la Ciudad de México alrededor de 13,000 maestros que nos plantamos en Venezuela y Argentina, en la Ciudad de México, acompañados ya de un contingente muy representativo, muy fuerte, del estado de Morelos y del Valle de México en ese tiempo. Algunos compañeros de Oaxaca también nos acompañaron, aunque ustedes ya habían pasado lo fuerte de la movilización de mayo. Y entonces fueron solidarios, pero la fuerza fundamental era Chiapas y Morelos. En ese plantón, pues no teníamos un día y en la madrugada llegaron los granaderos y nos sacaron, ¿verdad? Nos reprimieron, subieron a todos los que pudieron a autobuses y los fueron a tirar fuera de la Ciudad de México. Y los que logramos aglutinarnos nos fuimos marchando a la Escuela Normal Superior. Yo era estudiante de la Normal Superior y dijimos, vamos para allá. Y la raza fue para la Normal Superior y ahí nos quedamos a descansar, ahí nos pertrechamos. Y desde ahí salíamos a marchar todos los días. Mantuvimos así la movilización varios días y logramos que la Secretaría de Gobernación se sentara a platicar con nosotros y sentara a los charros, y finalmente conseguimos que se integrara una comisión ejecutiva paritaria y que se fijara para marzo del 81 la fecha del Congreso Seccional. El Congreso, como todo el mundo sabe ahora, pues lo ganamos de calle. La corriente nuestra era conocida como Línea Proletaria Popular, porque había otra corriente que eran los compañeros del PRT, que nosotros le decíamos que eran los trotskistas, ¿verdad? Eran las corrientes que estábamos organizadas en ese tiempo del movimiento magisterial. Después aparecieron lo que bautizamos como los ultras también, pero eran apodos que nos poníamos unos a otros, ¿verdad? Ellos nos decían los de Línea Proletaria y nosotros les decíamos pinche trosco, ultra y cosas de esas. Entonces, sin embargo, el movimiento en general era consistente y el Comité Ejecutivo de la Sección 7 en marzo de 1981 lo ganamos arrasadoramente. Y lo ganamos la corriente nuestra, la de Línea Proletaria Popular, que así se llamaba. Y entonces, ya vamos a decir que en ese momento la lucha del magisterio pues ya era muy fuerte, ya estaba Oaxaca, ya estaba Tabasco, ya estaba el Valle de México, ya estaba la sección 9, 10 y 11 del Distrito Federal, ya empezaba Hidalgo, en ese tiempo empezó Hidalgo también, y empezó a fortalecerse la coordinadora como tal. Sin embargo, bueno, yo quiero en este caso también platicarles que en Chiapas empezaron también nuestros problemas, porque pues ganamos el primer comité y todo a todo lugar. Para el segundo comité, pues siempre ya vinieron los asegúnes internos, hubimos varios aspirantes a la Secretaría General, lo ganó el que menos lo pensaba, pero se conservó la unidad, no hubo mayor problema. El problema fue para el siguiente periodo. El primer periodo lo encabezó el profesor Manuel Hernández Gómez, un gran compañero luchador, ya en paz descanse. El segundo comité lo ganó José Domingo Guillén Ramos. Y para el tercer periodo, nosotros generamos una movilización muy fuerte. Estuvimos casi 2 meses en la calle,
demandando la convocatoria para el Congreso Seccional. En esa movilización mataron a uno de nuestros compañeros de nombre Celso Wenceslao, y que esa muerte nos pegó muy duro, al movimiento lo doblegó, se tuvo que aceptar que no saliera la convocatoria al Congreso, nos impuso el Nacional una comisión ejecutiva paritaria, y se presentó la división interna del movimiento, empezó a tener, a crecer, a ser más difíciles las cosas. Allí en ese tiempo, esa comisión ejecutiva paritaria llegó medio nacional, medio del movimiento democrático. El compañero Jaime del Toro encabezó el lado de los democráticos. Sin embargo, nosotros habíamos ganado como corriente mayoritariamente la parte democrática, desde luego, porque hicimos nuestro congreso del movimiento democrático aparte, los charros ponían su parte por su lado. Y en ese congreso nosotros habíamos ganado ya la representación, y que los ultras nos acusaban a nosotros de reforce, ¿no? En esos tiempos. Y como había terminado el movimiento con la muerte, con los enfrentamientos, empezaron a acusarnos de que nosotros habíamos vendido y que habíamos levantado el movimiento para supuestamente beneficios personales, lo cual era absolutamente falso. Privó en ese momento más el hígado, las vísceras, que la razón. Y en una autocrítica, nosotros en aquel tiempo después nos arrepentimos, pero dijimos, cuando íbamos a nombrar a la parte democrática, los otros amigos, los otros compañeros nuestros, abandonaron la sesión porque habíamos ganado la mayor parte nosotros. Y entonces nos decimos nosotros, no hombre, ¿cómo nos vamos a dividir? No, es que se suspenda esta elección. Los convoquemos y mañana volvemos a nombrar. No, pues en ese ir y venir, nosotros renunciamos a cualquier puesto en el comité y les dejamos toda la representación a nuestros adversarios internos. Ellos se adueñaron de la comisión ejecutiva y luego nos empezaron a perseguir, pero peor que a los charros. Esa fue una etapa muy difícil. Recientemente, también habíamos pasado otra cosa muy difícil, porque fue el tiempo más pesado. Manuel Hernández, el compañero que había encabezado el primer comité ejecutivo seccional, cuando terminó su periodo, se dedicó fundamentalmente más a la organización campesina, y muchos de nosotros lo acompañamos. Entonces, él hizo una alianza con el dirigente de la CNC de Chiapas, de nombre Germán Jiménez, y lograron una unidad y impulsamos una lucha por el precio de garantía del maíz. Chiapas es productor de maíz en la región frailescana, y muchos miles de campesinos pues, se vinieron. Pues, venía el ex líder de los maestros y el ex líder de la CNC al frente. Vinieron miles de campesinos. Y llevamos a hacer un bloqueo carretero que duró varios días y que desalojó el ejército violentamente. Ese desalojo llevó a la cárcel a 11 compañeros, entre ellos el ex secretario general de la sección 7, Manuel Hernández. Entonces, por eso decir, primero 11 compañeros en la cárcel, Manuel Hernández, Jacobo Nazar, Jesús López Constantino, Germán Jiménez de la CNC, su hermano, Jorge Enrique Hernández Aguilar, todos ellos en la cárcel, y luego nosotros derrotados en la sección 7. Hombre, nos fue como en feria. Nos regresamos todos a nuestras escuelas y fue un tiempo de las vacas flacas para la expresión política que nosotros teníamos. Estoy hablando de 1987. Para 1989 se renueva el comité ejecutivo de la sección 7. Lo gana un hombre de buena fe, Jorge Chanona Cruz, y nosotros logramos un importante
espacios dentro del comité ejecutivo. Después de estar sin nada, volvimos y regresamos, no con la dirección formal, pero formando parte ya del comité ejecutivo. Y ya la coordinadora, pues también ya era otra cosa. Ya estaba Michoacán, ya estaba Oaxaca, ya había pasado, ¿cómo se dice? Ya estaban la 9, la 10, la 11, el Valle de México. Ya la coordinadora era aquello que había nacido solitos de Chiapas y Oaxaca, ya era otra situación. Ustedes saben, el 89 es cuando llega, el 88 llegó Salinas, en el 89 viene el ingreso del Bester Gordillo al poder, la caída de Longitud, y entonces este proceso nos hace que también nosotros regresemos en Chiapas. Regresamos al poder esencialmente con Julio Peralta Esteva, que Julio, aunque había nacido con nosotros, se había ido con el Bester cuando el Bester llegó en el 89 al poder. En el 92 regresa Julio de México a Tuxtla, apoyado desde luego por la señora, nos pide la ayuda después de que habíamos estado en el ostracismo, y nos recuperamos y ganamos el comité con Julio primero y luego su servidor en 1994 en la coyuntura de Zapatismo. Quiero destacar que en el caso particular a mí me toca dirigir el destino del magisterio chiapaneco, pero con un comité totalmente plural donde estuvieron todas las corrientes. Éramos en ese tiempo 7 grupos que teníamos que consensar con todos. Yo ya, el anterior secretario general, Julio Peralta, había desaparecido la Asamblea Estatal, yo la reencaucé como órgano máximo de dirección. Logramos importantes cosas porque en ese tiempo también se dio un hecho. Estoy hablando de 1990, 91, 92, cuando el Bester regresa. En el 88 había llegado Carlos Salinas y eso permitió que cayera Longitud, porque pues las movilizaciones de la gente contribuyeron, pero la bronca estaba entre Salinas y Longitud, y entonces lo quitaron y llegó el Bester. El Bester está un tiempo, pero cuando se va Salinas, queda ¿cómo se llama? Zedillo. En esa coyuntura a mí me toca ser secretario general, y el Bester se pasa buena parte del periodo que yo estoy al frente de la sección 7 fuera del país, primero viviendo en Argentina, luego viviendo en Francia y finalmente en San Diego, California. Y en el CENTE estaba Humberto Dávila Esquivel, que ya quería ser el secretario general, ya no quería ser un subordinado del Bester, y que empieza a querer tomar su independencia. Y entonces a mí me mueve en una coyuntura, se las quiero platicar porque es muy buena. Me mueve en una coyuntura en que Dávila Esquivel me dice: ya fuiste a ver el Bester, porque creía que yo dependía del Bester. La verdad es que yo nunca dependí del Bester. Dice: ¿ya fuiste a ver a la maestra? No he ido. ¿Y por qué no has ido? No tengo nada que ir a ver con ella. Usted es el secretario general, ¿no? Pues sí, pero ya ves que está peleando conmigo y que no sé qué. Pues sí, pero yo vengo con usted. No, mira, dice, yo no quiero broncas. Ve, habla con ella, acuerda con ella, y lo que acuerdes yo te lo voy a respetar. Bueno, así yo construí el edificio de la sección 7, construí la casa hotel del magisterio, porque tuve un secretario general en el CENTE muy blandito, por la bronca que tenía entre Elba y Dávila, y la bronca que tenía Dávila con el presidente Zedillo. Bueno, al término de mi periodo, lamentablemente volvimos a perder el poder nosotros, y lo ganó otro compañero, Víctor Ancheita, pero del movimiento democrático, y se ha conservado.
Vamos a decir que desde el 2000 para acá ha habido una serie de compañeros en la sección 7 que han mantenido a la sección 7 dentro de la CENTE, pero que no había pasado nada espectacular. Yo lo que quiero destacar es que desde 2012 al 18 es cuando se ponen las cosas realmente complicadas para el magisterio. Cuando llega Peña Nieto, echa a andar su famosa reforma educativa, esa de dejar a los maestros como administrativos y no aprueban el examen, cuando creo que el sistema educativo, como lo concebimos, empieza a sufrir un verdadero embate. Hasta antes de Peña Nieto, creo que se conservaba la bilateralidad. Bueno, cuando nosotros ganamos el poder en la sección 7 en 1981, lo primero que hicimos fue establecer las comisiones mixtas y permitir que los trabajadores tuvieran, el sindicato participara en los cambios, en los ascensos, en las contrataciones. En ese tiempo había ciertamente la moda de que, a ver, 50% para el sindicato y 50% para la SEP de las plazas de nueva creación. Nosotros en ese tiempo dijimos, no queremos ni una plaza, queremos que todas se concursen y que establezcamos normas de manera coordinada, la SEP y el sindicato, y permitamos que los trabajadores concursen para ganarse una plaza, para ganarse un ascenso, para ganarse un cambio. Y de esa manera los hicimos. Con esto de Peña Nieto, pues todo eso se vino abajo. Y entonces ahora, yo sí quiero también poner si hay compañeros que nos están escuchando, maestros, me podrán dar la razón. O también me podrán diferir, y es un tema de debate. Esta reforma, ya la reforma de las leyes secundarias que acaba de aprobar el Congreso hace algún tiempo, no mucho, ya en la época de Andrés Manuel, vamos a decir que están poniendo también no como estábamos antes. O sea, antes había comisiones mixtas, donde el sindicato participaba en cambios, ascensos y contrataciones. Y después, con Peña Nieto dijo, si pasas el examen, sigues como maestro, si no, después te vas de administrativo, ¿verdad? Se acababa la permanencia como el derecho de maestro de base, pues. Eso es una conquista tremenda, pues ¿cómo se iba a permitir? Por eso creo que la lucha de la CENTE en la última fase, del 12 al 18, fue fundamental para que estas conquistas se mantengan. Sin embargo, las leyes secundarias que acaban de aprobarse ya en los tiempos de Andrés Manuel, no hablan de comisiones mixtas. Hablan de comisiones tripartitas entre la SEP estatal, la SEP nacional y el sindicato, donde el sindicato puede opinar, pero ya no en la ley, ya no está establecido lo que antes sí estaba establecido, el asunto de la bilateralidad. Y esto, desde luego, yo creo que entre la reforma de Peña Nieto y lo que se ha hecho en la época de Andrés Manuel es un paso adelante. Pero ese paso adelante de la época de Andrés Manuel no restituye plenamente los derechos como los teníamos antes de Peña Nieto. Hay algo ahí que hay que buscarle, que hay que analizarlo en la Cámara de Diputados y buscar que las leyes secundarias, yo digo, establezcan la bilateralidad. Establezcan que el sindicato vuelva a tener el poder, no para que los charros hagan lo que quieran como hacían en aquellos tiempos, pero sí para buscar
la justicia laboral para los trabajadores de la educación. Ese es un asunto. El otro asunto es que al actualizar las leyes de ¿cómo le llaman? De la OIT internacionales a México, y al haber aprobado el 1 de mayo del año pasado esta nueva incorporación, hoy se supone que ya no debe haber reelección dentro de los sindicatos. Sin embargo, sigue, no sé cómo le hacen, pero ahí están muchos de los líderes eternos en diversos sindicatos, ahí siguen estando. No sé, eso es algo también. El compañero Joel Padilla Peña en la Cámara de Senadores promovió una iniciativa y sin embargo no ha sido aprobada en todos los aspectos, porque son cuestiones que todavía no nos ponen, ¿cómo se dice?, a los trabajadores de la educación en el nivel en el que estábamos. Estamos todavía en un paso intermedio, digo yo, en lo que estábamos antes de Peña Nieto y el periodo de Peña Nieto, que fue el peor. Entonces, y que, bueno, ahí no sé qué ha fallado, hay cosas que hay que revisar. A mí me veo con alguna preocupación que, por ejemplo, entre las cosas de las posiciones que se están asumiendo en el caso de la sección 22 de Oaxaca y en el caso de la sección 7 de Chiapas, hoy, actualmente, hay una gran diferencia. Mientras en la sección 22 de Oaxaca veo más ecuanimidad, más, aquí hay un discurso totalmente en contra de la Cuarta Transformación y traen con un discurso radical, golpeteando a Andrés Manuel y golpeteando al gobernador de Chiapas. No porque sean perfectos, o sea, hay indiscutiblemente errores y cosas que a lo mejor sí merece que se les critique, pero no de la forma y con el lenguaje tan violento que usa hoy la dirigencia de la sección 7. Veo, por otro lado, el lenguaje mucho más condescendiente de los compañeros de la sección 22. Los demás no los logro ubicar. Ya no es lo mismo estar diario conviviendo a siempre escuchar a alguien de lejos, pero se perciben diferencias al interior hoy de la gente de cómo se conduce el movimiento democrático. Pero creo que sí es importante que la gente se mantenga unida en primer lugar, ¿verdad? Y que busque incidir en todas estas cuestiones de las leyes secundarias que a mi juicio no quedaron del todo bien. Hay detalles ahí que hay que revisar. Yo creo que la reforma constitucional fue buena, pero las reformas a las leyes secundarias hay detalles que hay que revisar. Y pues yo también siento que dentro de la propia coordinadora debe haber un proceso más unitario para hacer frente, por un lado, al charrismo que ahí está, no se ha ido, ¿verdad? Para hacer frente a Elba, que ahí está, aunque no es exactamente lo mismo que Cepeda, pero ahí está. Y que no es lo mismo que el movimiento democrático, ¿verdad? Que en momentos se puede hacer alianzas, como nosotros las hemos hecho con Elba y como Andrés Manuel las hizo con Elba Ester, ¿verdad? Pero no quiere decir que te vayas a entregar a los brazos de ella, ¿no? Entonces, esa es, eso es lo que siento de esta etapa de la coordinadora. Y que, desde luego, es muy importante que haya una discusión más serena dentro de la propia coordinadora, se afinen más, haya más un discurso unitario, porque yo escucho a los oaxaqueños y escucho a los chiapanecos, y son dos discursos así, muy diferentes. Entonces, y busquen, busquemos todos
la unidad del movimiento democrático para tratar de hacerle frente tanto a los tradicionales charros encabezados por Cepeda, como al grupo de la maestra, que si bien es cierto, podemos tener con ella algunas coincidencias, no quiere decir que estemos en todo de acuerdo con ella, ¿no? Entonces, ese es mi punto de vista en frente a la situación que hoy se vive. Y bueno, también después de esta pandemia, no sé, yo creo que la vida de todos va a ser diferente. Hay un gran debate ahorita en el país en relación de qué tanto va a pegar esta pandemia, no solo en el problema de la economía, sino en cómo va a repercutir en nuestras formas de pensar. Yo creo que los neoliberales están derrotados hasta, como dice Andrés, derrotados moralmente, porque ellos decían que el Estado no debía meterse en la economía, ¿no? Que la libre empresa y bla, bla, bla. Ahora son ellos los que quieren que el Estado los rescate otra vez, como siempre. Otra vez que el país se endeude para que rescaten a los grandes empresarios, los que no quieren pagar impuestos. Entonces, estamos en una situación muy compleja. Creo que debemos nosotros aprovechar, digo nosotros, el movimiento democrático, el Partido del Trabajo, aprovechar esta coyuntura también para hacer hincapié en que hoy más que nunca está demostrado la necesidad urgente de que el Estado intervenga en la economía y ponga orden y haga pagar a los que no quieren pagar y ayude a los que menos tienen para construir una sociedad más igualitaria. No creo yo, que lo digo con toda franqueza, que estemos en condiciones de pensar en una sociedad sin clases o una donde la propiedad privada de los medios de producción, como lo soñó Marx, se acaben, pero sí estamos en condiciones, creo yo, de una mayor intervención del Estado en la economía para regular las injusticias laborales, para buscar hacer un país con menos diferencias sociales, donde no hayan pobres tan pobres y ricos tan ricos, ¿no? Y los pobres no sean tantos y los ricos sean unos cuantos. Sí se puede, si hay una intervención firme en la economía, podemos construir todo eso, y donde también la educación debe jugar un papel muy importante. Yo así estoy viendo este tiempo. No sé, a lo mejor me quedé muy corto en el tiempo, pero lo aprovechamos en la ronda de comentarios de ustedes y de preguntas y respuestas, y de establecer un verdadero diálogo de cómo vemos México para adelante. Cómo vamos a quedar después de esto. Porque yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo que ahorita hay una campaña desatada en los medios tradicionales de comunicación. Hablo de la radio, de la prensa escrita y de la televisión, pero una campaña con todo contra Andrés Manuel. Y yo creo que hoy vale, sí vale, cómo no, el pensar en la construcción de comités de defensa de la Cuarta Transformación, pero también, ojalá y Andrés también sea, porque yo creo que tal vez tenga razón una parte de la derecha en una cosa que le achaca al presidente, que es demasiado, ¿cómo se dice? Él mismo lo dice, ¿no? Es que yo soy necio, yo voy para adelante y no me rajo. No, está bien, eso en general está bien, pero hay cosas en las que sí, quizás deba hacer un poquito más mesurado y buscar escuchar también a otras gentes, ¿no? Entonces, pues yo hasta ahí dejaría mis comentarios y espero los mejores, que son los de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Amadeo. Gracias de verdad a quienes nos siguen en esta transmisión. Pues llevamos ya más de 50 minutos. Ahora sí que yo creo que esta no será una sesión de 1 hora, sino no va a dar la oportunidad de preguntar y responder. Así es que vamos a ceder la palabra. Yo lo único que les pido es que las preguntas sean puntuales. Llevamos ya más de 50 minutos.
Tenemos maestros en la dirección estatal del PT y a ellos les vamos a pedir que formulen una pregunta. Y yo arrancaré, me voy a abrogar el derecho de arrancar preguntándole a Amadeo Espinosa algo que tiene que ver con una lucha que siempre ha dado el Partido del Trabajo a nivel nacional. El PT ha sido un incansable instituto político que ha luchado por la educación en los distintos subsistemas, pero de manera muy particular en la educación, en la educación infantil, en la educación la que casi desde que el bebé nace o antes, nos ha dicho el profesor Alberto Anaya, nuestro dirigente a quien le mandamos un saludo con mucho gusto, con mucho cariño y afecto. Y bueno, nosotros hemos logrado ya en las últimas reformas en materia constitucional y también en las leyes secundarias, bueno, pues que se tome en cuenta precisamente esta lucha que se ha dado a nivel de esta primera etapa en la vida de un ser humano. Y yo, por supuesto que quiero preguntarle al respecto qué opina el compañero Amadeo Espinosa. Pero también quiero dejar un posicionamiento muy claro. El PT ha sido siempre muy solidario con las luchas magisteriales y ha sido solidario porque nosotros no entendemos el desarrollo de nuestro estado de Oaxaca ni de México sin la lucha de las maestras y de los maestros, del movimiento magisterial. No solamente en la lucha del sindicalismo democrático, sino también de la educación y yo diría del propio desarrollo nacional. Por eso nosotros siempre buscaremos que todo lo que tenga que ver con el tema educativo sea tomando en cuenta la opinión de las maestras y de los maestros, también de los alumnos, también de los padres de familia, porque creo que eso es la democracia. Y hoy que estamos hablando sobre este tema tan importante que es el movimiento magisterial, el sindicalismo democrático y la educación en México, vale la pena dejar totalmente claro que el PT rechaza cualquier iniciativa aquí en el estado de Oaxaca que no sea consensuada con las maestras y los maestros. Nosotros no estamos de acuerdo en que se estén inscribiendo iniciativas que no hayan sido consensuadas con las maestras, con los maestros, y nosotros por eso reiteramos que estamos trabajando uno, pero de la mano con los distintos sectores del magisterio oaxaqueño. Entonces me parece muy importante. Yo le voy a pedir a Amadeo que conteste en bloque. Entonces yo dejo el planteamiento en relación a la educación inicial y le pido al profesor Yepes que formule la pregunta y que se prepare la maestra Ita para hacer una pregunta y entonces cerraríamos un primer bloque de 3 para que el profesor Amadeo Espinosa pueda contestar. Te escuchamos, maestro Emilio Yepes. Prepárate, maestra Ita Ortiz, por favor. Buenas tardes. Saludos desde aquí, desde la cuenca del Papaloapan. Me da mucho gusto escuchar a un compañero de lucha que hoy está en las filas del Partido del Trabajo, así como lo hemos hecho muchos compañeros que hemos estado en las diligencias magisteriales. Su servidor fue dirigente de la sección 22, estuvimos integrando la comisión política. Y hemos visto que una de las grandes luchas que el magisterio ha enarbolado es la democratización de la educación, la democratización del sindicato y la democratización del país. Hoy hemos cumplido con la democratización del país en el momento en que ya tenemos un gobierno de izquierda. La educación se ha estado implementando por medio de los maestros de Oaxaca y de los compañeros de la Coordinadora Nacional de planes por la transformación de la educación en los diferentes estados. Pero nos hace falta un tema primordial, un tema fuerte, que es la democratización de nuestro sindicato, donde desafortunadamente los charros, como le dice el compañero, y así le decimos los compañeros democráticos, se han adueñado de un sindicato, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. A mí me gustaría preguntarle al compañero
qué es lo que ha pasado con nuestro movimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Por qué hoy manejamos discursos diferentes los compañeros de Chiapas y los compañeros de Oaxaca? Cuando la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación siempre ha tomado sus acuerdos en las asambleas nacionales representativas y el día de hoy hay discrepancia entre ellos. ¿Qué necesitamos hacer hoy los maestros de base para que nuestros compañeros maestros, dirigentes de nuestras secciones magisteriales puedan dar los resultados? Hoy la demostración del país con Andrés López Obrador nos da la pauta para poder solicitar al gobierno que haya una convocatoria inmediata para que se pueda hacer el nombramiento de una nueva dirigencia nacional. Pero pues me gustaría saber tu opinión sobre qué necesitamos hacer para que esto se logre. Muy buenas tardes. Gracias, maestro Yepes. Maestra Aíta Ortiz. Sí, muchísimas gracias, diputado. Muchas gracias, profesor Amadeo. Primeramente, agradecerle esta intervención. Y bueno, lo escuché con bastante atención. Vino a mi memoria cuando corríamos allí en las calles de la Ciudad de México, que venían los granaderos, cuando fuimos a Los Pinos y todo lo demás, me hizo recordar muchas cosas. Pero sobre todo, lo que vivimos las maestras y maestros de Oaxaca en el 2006. Algo que no se puede perdonar, la cuenta está pendiente todavía. Creo, maestro Amadeo, que esa experiencia, esa historia, esas vivencias se deben de difundir a las nuevas generaciones. Muchos maestros y maestras desconocen la historia del movimiento democrático. Este movimiento que dejó huérfanos, que dejó viudas, que lastimó a gran parte del pueblo de Oaxaca en el 2006. Quisiera yo preguntarle qué podemos hacer para reagrupar a este movimiento democrático. ¿Qué podemos hacer para que verdaderamente nuestro sindicato luche por los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, no por intereses personales, no por intereses de grupo, sino intereses laborales de todas y todos? ¿Qué debemos de hacer? ¿A dónde están nuestras escuelas políticas sindicales de aquellos tiempos? ¿A dónde están los brigadeos? ¿A dónde están las reuniones masivas con respeto, no con imposición? Esto, y pues le mando un combativo y fraterno saludo, maestro Amadeo. Gracias. Gracias, pues maestro. Ahí están un bloque de 3 preguntas. Si nos pudieses dar tu opinión y respuestas, mi querido Amadeo. Bueno, como quizás muchos de ustedes saben, el Partido del Trabajo, por necesidad propia, pues se generó en el norte del país muchas colonias populares, donde muchas compañeras tenían que trabajar. Y de ahí surgió la idea de pues, hacer las guarderías, decían antes, ya se les dijo formalmente después CENDIS, donde tuviesen una formación, una atención adecuada los niños y las niñas de todas las madres trabajadoras. Esto se empezó en Nuevo León, en Monterrey, pero luego en Zacatecas, luego en Aguascalientes, y así se fue por todo el país. Hoy estamos en 15 estados del país. Hay los CENDIS, los Centros de Desarrollo Infantil. Era algo que estaba ahí un poco en el olvido y tenía muy pocos recursos y nadie le prestaba atención. Hasta que el PT empezó a multiplicar esto. Y recientemente, pues ustedes saben que hubo ya en el Congreso de la Unión, en tiempos de Andrés Manuel, la aprobación de la educación inicial como práctica obligatoria, como educación obligatoria. Ustedes saben que primero la educación primaria, luego secundaria, luego se fue a la preparatoria, que se volvió obligatoria, pero educación inicial no la tomaban en cuenta. E incluso en esta ocasión, yo recuerdo que jugamos ahí un papel muy importante del profesor Anaya y su servidor, porque cuando se iba a votar la iniciativa
constitucional para modificar después de la reforma de Peña Nieto, la constitucional, se circuló en los medios de comunicación que el PT iba a votar en contra. No recuerdo en este momento cuáles eran las razones que se decía que se iba a votar en contra de la iniciativa de esa reforma. Entonces yo me preocupé, le hablé a Reginaldo y el profe me habló también y me dice, vamos al Congreso. Y nos fuimos al Congreso y se empezó a debatir, primero en corto con diversos actores políticos importantes del Congreso y luego con el coordinador de Morena. Y ahí fue que se modificó el artículo, la reforma, se hizo la reforma constitucional y se emitió la educación inicial como obligatoria dentro de la Constitución. Esa es una conquista del Partido del Trabajo, indiscutiblemente. ¿Ah? No solo en la creación de los CENDIS, que ya perdí la cuenta cuántos sean a nivel nacional, sé que estamos en 15 estados, pero sino ya esta reforma a la Constitución, que es muy importante para las niñas y los niños de México. Y ustedes saben que con la educación de los CENDIS hemos ganado diferentes premios a nivel internacional, a nivel nacional, por la calidad de la educación que en estas instituciones se imparte. Bueno, a mí me toca ver aquí en el estado de Chiapas, tenemos 3 CENDIS en Tuxtla Gutiérrez, uno en Tonalá, uno en Palenque, y la verdad la gente pelea el espacio para que sus hijas, sus hijos puedan estar en estas instituciones por la calidad de la educación que ahí se imparte. Bueno, yo creo que la tarea ahora es seguir expandiéndose, estar en todo el país. Ya tenemos la reforma constitucional que nos hace obligatoria. El proceso de regularización de los CENDIS está en marcha. Debe estar, el presidente lo ordenó, ahí en la SEP y en Hacienda le han hecho de chivo los tamales, pero yo pienso que se va eso a concretar. Se debe concretar y salir adelante. Y en la educación inicial y los CENDIS del PT deben seguir adelante, porque eso fue uno de los compromisos que tuvimos en una reunión que yo participé también, junto del secretario de Hacienda y el secretario de Educación, porque la Secretaría de Educación ahorita está impulsando que aparte de educación inicial, aparte de educación preescolar, y nosotros decimos no, juntos en los CENDIS deben ir educación inicial y educación preescolar, como parte de un mismo proceso. El modelo es CENDIS, y ellos salen con que debe ser CAI, y que debe ir aparte preescolar y aparte educación inicial. Entonces, ya tenemos la reforma constitucional y no habla de CAI, habla de la educación inicial, en principio. Bueno, eso en cuanto a la pregunta del diputado Benjamín. En cuanto a la democratización del CENTE, yo decía al final de la intervención que era necesario que Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, que son los bastiones más consolidados de la coordinadora, pues homogenicen más su discurso, se unifiquen más, porque las contrapartes, la de Cepeda, de los charros tradicionales, y la de Elba, pues están ahí vigentes, y en la medida que nadie les haga bulla, para ellos mejor. Y yo creo que debe haber, sí, un proceso de homogeneizar mejor el discurso entre Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, y todos los que se reclamen como miembros de la CENTE, para hacer un frente común frente a estas dos expresiones que también están en la vida del CENTE. ¿Cómo vamos a hacerle, maestra Ita? Pues, mire, yo hablo de la experiencia que nosotros vivimos. Nosotros nos formamos en la discusión diaria de los problemas, en el debate constante. Bueno, teníamos reuniones de 2, de 3 días, donde debatíamos temas aquí en Chiapas, en la coordinadora,
y de esa manera íbamos acercando posiciones, porque siempre van a haber diferencias, eso no se puede evitar, y qué bueno que las haya, eso no es dañino. El asunto es que no que se quede todo el mundo en su posición sin pensar en que el otro también pueda tener razón en algunas cosas. No nos cerremos a entender que pues, hay que construir la verdad de todos, ¿no? Y no solo a aferrarse a la que nosotros tenemos. Entonces, yo creo que sí es necesario, es urgente que en la Coordinadora Nacional haya un debate más abierto, y no solo en la cúpula, sino abajo, y que desde abajo se promueva la discusión y la unidad, porque en la medida también que los dirigentes sintamos, ¿verdad?, que las bases se están involucrando y están participando en la discusión y están tomando posición, en esa medida también los dirigentes no nos vamos a volver tan soberbios y a pensar que tenemos toda la razón todo el tiempo, sino que es necesario esa construcción de un solo discurso, de un solo movimiento que nos permita enfrentar de mejor manera a los adversarios que tan fuertes, no se han acabado, no es cierto, ahí están, y esos cambian de piel, Selva se acomoda y hasta Cepeda ahora es hombre de izquierda, ya Cepeda, Salas, ya dice que él está con Andrés Manuel y está, pues sí, mientras le permitan seguir, como dice aquel, chupando la ubre, pues ahí está, ¿no? Sí, pero el movimiento, el auténtico hombre de izquierda de la coordinadora sí debe ser tolerante con sus compañeros y debe ser firme frente a los adversarios que siempre se han valido de triquiñuelas para seguir manteniéndose en el poder. Pues esas serían mis respuestas Te agradezco mucho, Amadeo. Emilio. ¿Perdón? Y a Benjamín. Muchas gracias. Al contrario, nos gustaría que pudieses responder otro bloque de preguntas y en este caso le solicitamos a la diputada Maribel Martínez Ruiz que se vaya preparando, después al compañero Lenin López Nelio y terminaría la compañera Amanda Baños, y con eso cerraríamos la sesión de preguntas y respuestas, y ya le pediré, después de que concluya Amadeo sus respuestas, bueno, pues que Daniel Juárez cierre formalmente esta reunión. Así es que te escuchamos, diputada, y prepárate, Lenin, por favor. Muchas gracias, diputado Benjamín Robles. Muy buena tarde para todas y para conmigo. Sin lugar a dudas, una gran exposición de ir en espacios no solamente para maestros, sino también para... Perdón, Maribel, perdón, pero parece que tenemos problemas de audio, no se te escucha corrido. Ojalá te puedas cambiar de red, y mientras lo haces, que Lenin López Nelio haga su pregunta, en lo que vemos si pudiste resolver para que se te escuche bien. Adelante, Lenin. Muchas gracias, diputado Benjamín. Bueno, pues felicitar a Amadeo, felicitarlo. Se volvió a interrumpir. Bueno, no sé si me escuchan. ¿Sí se escucha? Claro, te escuchamos. Okay. Pues felicitarte, Amadeo, por esta clase express que nos ha dado sobre la lucha democrática del magisterio. Creo que ha sido muy enriquecedor hacer ese repaso de cerca de 40 años que hiciste, Amadeo, desde 1970, que hiciste un recuento pues muy anecdótico, pormenorizado, y me parece que nos da muchas luces sobre cómo ha venido evolucionando la lucha magisterial. Yo te quería hacer dos preguntas muy puntuales, creo que ya las has ido como
respondiendo. Primero, me parece que está inconclusa uno de los objetivos centrales de la Coordinadora Nacional, que es lograr ganar la conducción del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Creo que ha sido un objetivo que se pospuso, se ha pospuesto, y ahí yo quisiera como entender cuál ha sido esta falta de búsqueda de concretar ese primer objetivo. Segundo, percibo a los profesores en todo el país y en el sureste muy dispersos, sin un plan de acción política para acompañar la cuarta transformación con Andrés Manuel López Obrador. Siento mucha dispersión, no están agrupados en torno a un plan dentro de la coordinadora. Hablas de Chiapas, de Oaxaca, de Michoacán y de Guerrero, pero no los veo actuando en conjunto en defensa, digamos, de las conquistas, no solo reivindicativas del sector magisterial, sino no los veo actuando en defensa de las transformaciones profundas que está impulsando el presidente, con todo y que puede tener algunos errores, pero centralmente hay una transformación en el país. No veo a ese gran movimiento magisterial, democrático, luchando con este impulso de la cuarta transformación. ¿Qué está pasando ahí, Amadeo? Esas dos preguntas básicamente yo te formularía, ¿no? Y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver si la diputada Maribel ya pudo resolver el problema. Te escuchamos, diputada, y prepárate, Amanda, para que tú cierres la ronda de preguntas. Espero que sí. La verdad es que dicen que como ahora todos usamos estas plataformas, pues ya no hay quien las sostenga. Pero sabes que ha sido un verdadero placer contar contigo, mi muy querido Amadeo. Siempre pues aprendemos en las sesiones que compartimos allá en la Ciudad de México. Toda tu experiencia en verdad la valoramos. Yo quiero hacer énfasis en el tema de la educación inicial porque me parece absolutamente significativa esta bandera que ha tomado el Partido del Trabajo, que hemos logrado ya incluso tenerla en nuestra Constitución. Cada año, y pocos lo saben, creo, en el Partido del Trabajo se hace este ejercicio que encabeza la maestra Lupita y a quien tendremos la próxima semana, para que se trabaje en todo lo que tiene que ver cuando se da educación en las niñas y en los niños a edades tempranas. Todo lo que podríamos evitarnos, incluso en recursos, en la vida adulta, lo tenemos en estos primeros años de vida, y en eso el Partido del Trabajo ha hecho énfasis en abanderar esta causa. Todavía nos falta, Amadeo, en este sentido. Mi pregunta es, ¿qué nos hace falta para poder seguir empujando los primeros años de vida de nuestras niñas y niños y que pues a todo mundo nos caiga el 20 de lo importante que es? Si todos fuésemos a los seminarios que promueve la maestra Lupita, nos quedaría absolutamente claro. Lamentablemente, pues no todos y todas podemos ir, pero sin lugar a dudas, yo me atrevo a decirlo, es una de las principales luchas del Partido del Trabajo, trabajar por la educación. Es cuanto, diputado. Muchas gracias. Amanda, te escuchamos. Sí, gracias, diputado. Muchas gracias, profesor Amadeo. Mi pregunta puntual sería, ¿qué propuestas tiene usted ante la reforma educativa, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito educativo, ya que en el país sabemos que estamos en uno de los niveles más bajos en educación? ¿Es cuánto? Gracias. Amadeo, agradecemos tus respuestas. Muchas gracias. En principio, Lenin, pues yo creo que ese es el, de hecho, si revisamos lo que comentaba Ita, lo que comentaba el otro compañero, y lo que tú comentas, ese es el mismo tema, es la falta de unidad en la coordinadora, la falta de homogeneización en el discurso. Eso está, cuando nosotros ya debíamos estar pensando en cómo conquistar el CENTE y cómo en este momento
veo sinceramente ausentes de eso a los actuales dirigentes de las secciones de Chiapas, de Oaxaca, como que andan en otra cosa y no en eso, pues. ¿Verdad? Yo, de veras, yo creo que sí debían, no es que quiera dar recetas, pero que se sienten a platicar entre todos los dirigentes ahí y que se haga una gran discusión nacional. ¿Qué necesita hacer la gente para ponerse al frente, no de la facción, sino del sindicato, con un discurso más abierto, más incluyente y que permita efectivamente hacer de la materia de trabajo algo sustancial? Porque frecuentemente se queda en discurso. El sindicato dice que está preocupado por la educación, pero nunca se mete realmente a hacer las cosas. Entonces, esta dispersión de la que tú hablas, Lenin, para acompañar al presidente en este proceso de transformación, bueno, yo creo que no solamente es de la gente, es de muchos sectores. Yo diría de Morena mismo. Ya no me quiero volver muy autocrítico, pero también del PT. Es decir, no tenemos una política clara de cómo hacerlo, de cómo construir la unidad del movimiento nacional, de la Cuarta Transformación, para no hablar de un partido, de Morena o del PT, o hablar de un sindicato. No hay. Es una discusión que creo que tenemos que dar entre todos, tenemos que construir entre todos para promover la defensa, y no solo la defensa, sino empujar hacia arriba el proceso de la Cuarta Transformación, que no se quede en donde va, pues, que no seamos complacientes, sino que los que hemos soñado toda nuestra vida con una transformación del país, bueno, veamos qué más se puede hacer. El presidente lo dijo hace unos días, que es cierto, el modelo neoliberal está en crisis, pero, a ver, si los viejos comunistas pudieran decir, sí, es que necesitamos la abolición de la propiedad privada y de los medios de producción, o necesitamos la colectivización de todo. No, a lo mejor eso no, pero ¿qué sí podemos hacer hoy en estos tiempos de la globalización, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de que lo que sucede en Wuhan, allí en China, ya le pegó a todo el mundo? ¿Qué sí es posible que construyamos? Yo creo que esta discusión no solo es una cosa pendiente de la gente, también de todo el conjunto de la sociedad, y ver qué modelo podemos construir para adelante, ¿verdad? Porque, pues sí, ya vemos que los empresarios, pues ellos están pensando en lo de ellos, pero el conjunto de la sociedad, ¿hacia dónde vamos? Y retomando tu planteamiento, yo diría que no es solo para la gente, es también para el conjunto de la sociedad, para discutir realmente qué tipo de sociedad y hacia dónde vamos, hacia dónde queremos construir, hacia dónde queremos llevar esta cuarta transformación. Porque, pues, se ve bonito contra la corrupción, se ve bonito, pero ¿qué más? ¿Cómo? ¿verdad? Tenemos que no solo quedarnos en el discurso de la propaganda electoral, que es bueno y excelente, sino a fondo, ¿qué es el modelo que queremos construir? Bueno, en cuanto a qué propuestas hay para la cuestión educativa, pues para mí es una pregunta bastante pesada. Yo creo que sí necesitamos revisar a fondo el sistema educativo nacional. Evidentemente hay muchas cosas que hay que mejorar. Creo que nos hemos quedado nada más en las cuestiones hasta ahorita laborales, pero no hemos entrado a un verdadero proyecto educativo. Es decir, que transforme los planes, programas de estudio, los contenidos. ¿verdad? ¿Qué tipo de hombres estamos formando? ¿Dónde está la solidaridad social que debe existir?
estamos hoy pensando cada quien en lo suyo y punto. No hay el pensamiento de construir algo en común. Bueno, esto de la pandemia, pues ya ven, nos han encontrado con noticias de que quieren agredir a los enfermeros, a los doctores, porque se suben a un coche o a un autobús, porque los creen que les van a transmitir el virus, cuando pues ellos son los principales que están expuestos a la situación. Eso es el sistema educativo que tenemos, que ha formado este tipo de hombres que nada más piensa en mí, y por último en mí. Y entonces sí necesitamos una nueva formación, y eso sí que impacte a los planes, programas de estudio, y que construyamos un hombre con una forma de pensar diferente, más solidaria, más unida. Entonces, eso yo diría que todavía falta. La cuarta transformación en ese sentido no ha traído nada. Y esa pudiera ser una de las tareas del nuevo sindicato, de hacer una propuesta, construir una propuesta, que no es una cosa sencilla, para un nuevo tipo de educación. Y bueno, la educación inicial, pues nuestra aspiración sería, ojalá, y primero que nos legalicen todo lo que tenemos y que luego se amplíe a todo el país, y que los ENDI sean el modelo de educación inicial y preescolar de aquí para adelante, y que llegue a más niños y niñas de todo México. Esa es nuestra aspiración, ¿verdad? Porque de veras, donde hay un CENDI, no es porque uno lo quiera afamar. Lo vemos ahí, las señoras se pelean porque quieren que su hijo se quede ahí, porque se dan cuenta del trato, de la atención que los niños tienen en ese tipo de instituciones, y que creo que son magníficos, no por otra cosa les han dado todos los premios que les han dado. Esos serían mis comentarios. Muchísimas gracias por su paciencia. Gracias a ti, mi querido Amadeo. Reitero que ha sido para nosotros una sesión de verdad muy importante. Seguiremos nosotros acompañando al Magisterio Nacional y le reconocemos su aporte en la democratización del sindicalismo y, por supuesto, de la lucha para la educación que queremos en este país. Mi querido Daniel, pues haznos el favor ya de cerrar la reunión. Muchas gracias, diputado. Agradecerte nuevamente, estimado Amadeo. Nos has hecho un recorrido no solamente histórico, sino además nos has dado clases muy importantes del por qué el PT nunca se ha equivocado por estar cerca de los movimientos sociales, de ser un partido de las causas, de ser un partido que además supera el tema de las contradicciones internas, y nos has dado un panorama histórico de lo más importante que tiene este país, que son sus jóvenes, sus niñas, sus niños y sobre todo sus maestras y sus maestros. Nuevamente agradecerte a las diputadas, al diputado, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esta es una escuela de cuadros que invita a sus más notables dirigentes, hombres y mujeres, para que nos muestren, nos enseñen cuál es el camino que debemos de seguir para democratizar este país y conseguir finalmente que las cosas cambien a través de la lucha. Muchas gracias, Amadeo. Un abrazo a la distancia a todas y a todos. Gracias, Daniel. Gracias, Benjamín.